Bueno, para el momento del plenario, entonces, si les parece, la tarea sería que voceros, voceras de cada uno de los grupos tomen la palabra para compartirnos qué es lo que estuvieron conversando a propósito de las consignas. Yo voy a estar en tarea de tomar apuntes, para eso compartirlo en el PowerPoint, les decía, y desde allí pensar qué significa estas tomas de decisiones para mirar y pensar la planificación, y en función de qué planificamos los docentes en las distintas instituciones educativas y escolares en particular, en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. ¿Sí? Arrancamos por el grupo 1. ¿Quién toma la palabra? ¿Está el grupo 1 ya? A ver qué chequeo. En mi machete de organizador de grupos, en el grupo 1 estarían Rubén, Alejandra, Natalia, Romina, Néstor. Bien, estamos esperando a Alejandra, que se ve que no se pudo incorporar. Bueno, ella sería la vocera. Faltan compañeros, hay 22. Bueno, esperamos, gracias Martín. Creo que deberíamos esperar. Gracias, tienen razón. Yo me acelero. Está muy bien que me regulen. Pero en el grupo 1 falta Alejandra y Nati. Y Natalia. Bueno. Ah, no, Natalia, perdón. Perdón. No, solo Ale falta. Bueno. Falta Ale, que era nuestra ¿Del grupo voz 2 falta alguien? Si no, decimos un poco lo que habíamos hablado del grupo 1. No, pero esperamos un ratito, que se sumen más compañeros, así se pueden escuchar. Ya somos 23. Vamos a llegar bien con los tiempos. Bueno. Confiando en que ya están definidos voceros, voceras. Ahí está, ya somos 25. Está Alejandra. Decían, Ale, que eras la vocera del grupo 1. Sí, Ale me acaba de avisar que se le cortó internet, así que empecemos como estamos. ¿Te parece? Ahí está. Vamos, Ale. Saco la cámara a ver si tengo mejor señal. Perfecto. Te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, nosotros empezamos a conversar y lo que vimos es que había mucha heterogeneidad, mucha diversidad en nuestro grupo en cuanto a las situaciones, ¿no? Respecto de la planificación. Bueno, no sé si está muy ordenado, pero fui como tomando puntos, ¿no? Entonces, en cuanto a de dónde sacamos información, algunos, para planificar, sacamos información de modelos de INEP, que no eran de esta zona, pero que los fuimos readaptando a nuestra situación particular, a nuestro contexto. Respecto de quién nos guía, también había diferencias. Algunos tenemos apoyo del equipo directivo y nos han acompañado en el inicio, a la planificación. A otros no los orientó nadie, por ahí tomaron una suplencia y les dieron una planificación anterior o no les dieron nada, les dijeron anda al curso. Y en otros casos, una compañera que pidió ayuda de amigas docentes, entonces, porque ella no tenía ni idea cuando empezó de lo que era planificar, y desde otra disciplina le ayudaron a planificar. En cuanto a las cuestiones que tenemos en cuenta, también había mucha diversidad. Algunos toman para la planificación las preferencias de sus alumnos, otros de cursos anteriores. Tenemos en cuenta también el contexto o la situación en la que trabajamos respecto a los materiales, a los ingredientes, en el caso de la cocina. En mi caso, que yo doy horticultura, tengo en cuenta la temporada productiva, el calendario lunar, o sea, como que tenemos diferentes cosas en cuenta al momento de hacer nuestra planificación. Y en el para qué, planificamos para organizarnos, para ordenar, para tenerlo como una guía de lo que
Se me cortó. Se escuchó como una guía, perfecto. Se me corta un poco a mí la señal. Y en el cuándo, bueno, todos coincidíamos que planificamos al inicio, pero también reflexionamos que a veces uno va como replanificando sobre la marcha también, ¿no? Ante imprevistos, ante algo que hay que volver a ver, entonces como que también vamos replanificando. A ver qué otras cosas charlamos, porque había más, pero tengo un poco de lío. No sé, los compañeros si quieren agregar cosas que yo me olvidé. En el tema que yo tuve dos experiencias, una que son cursos semestrales, por ejemplo, en abertura, en construcción de aberturas, estaba planificado y yo esa planificación parte la copié de la Escuela de Oficio Don Bosco de Zapala, que tiene una carrera que dura 4 años de carpintería, que salen unos carpinteros muy buenos, ¿no? Y después, cuando trabajé en agrotécnica, ya ahí trabajaba por inercia y tenía como una post-planificación, porque siempre me iban cambiando, cambiando de rumbo, porque se necesitaban cosas ya, y yo anotaba cuando una vez que terminaba la tarea, como para poder defenderme si en algún momento me reclamaban algo. Eso fueron 7 años, bueno, y después renuncié. 7 años renuncié. No sé si es por no tener planificación, si no era por la manipulación tanto a mí como por los alumnos. Como a modo de registro, digamos, usabas, digamos, tomabas registro y eso te oficiaba de respaldo, digamos. Claro, en la semana de adaptación, yo ahí pude dar las medidas de seguridad, qué podíamos hacer y qué no. Tampoco eran muchos chicos, o sea, no pasaban de los 14 chicos, 15. En un taller de carpintería, yo creo, no sé si Claudia o los colegas de carpintería, a lo mejor tienen muchísimos más, pero creo que ahí es como que vos podés estar atento, ¿no? Que se dividan por banco de trabajo. Perfecto. Oscar, ¿vos estabas en otro grupo? ¿Es porque querés hacer alguna pregunta? Sí, estoy en otro grupo, no sé si me escuchan bien. Sí. Estoy en otro grupo, en el grupo número 4. Bueno, ¿querés que pasemos al grupo 4? No sé, como quieran, yo porque así ya... Bueno, dale, no hay problema. Sí, no sé si las compañeras de mi grupo quieren agregar algo más. Avanzamos, no sé. Yo voy a... A ver si les parece, nos organizamos de esta manera. La idea de que haya un vocero o una vocera, digamos, en este sentido de que el equipo confía en que quien va a tomar la palabra va a poder sintetizar. De todas maneras, una vez que el vocero o la vocera hable, si les parece, después tenemos como un momento de intercambio al finalizar, digamos, la presentación de los 6 grupos. ¿Les parece? Si hay algo que haya quedado resonando, porque tal vez se repitan muchas de las cuestiones que han estado conversando para dentro de los grupos, ¿sí? Así que en ese sentido no se preocupen, que va a haber posibilidad de retomar algo que les haya quedado resonando o en el tintero que no lo hayan podido decir en el momento de socialización. ¿Les parece? Bueno, saltemos al 4 y después volvemos al grupo 3. Ahí que está Oscar ansioso. Te escuchamos. No, pero como quieran, no tengo problema. Dale, sí, ya activaste el micrófono, no hay problema. Bueno, yo voy a compartir un poquito de los 4, porque si no, también pasa que damos lo grupal y por ahí terminamos hablando de lo que yo hago. Así que, bueno, Claudia dice que tiene una planificación anual, que la usa para armar la diaria, pide ayuda por ahí a la directora, a los compañeros, ¿sí? A la familia que también conocen del tema, y tiene contradicción porque la entrega antes de estar en contacto con los alumnos.
Paulina, bueno, es suplente, está limitada por eso, así que no podía dar otra cosa diferente a lo que el titular había planteado, y se tiene que quedar en lo mismo siempre. ¿Sí? Así que bueno, medio como que estaba copiado la planificación anual del marco, ¿sí? Del marco de referencia. Y no estaba como readecuado. A ver. Bueno, yo en mi caso planteaba que hago una planificación anual, se entrega a principio de año, y a ver. Se planifican los contenidos para ir con tiempo, lo que son profesores que tienen experiencia en docencia y en planificación, porque por ahí me falta la parte pedagógica. Dani lo que decía es que entrega la planificación anual a fin de año, sí, que eso por ahí nos sorprendió, y participó en la creación del marco de referencia, lo cual se siente más motivada porque estuvo en la planificación, y hace una planificación anual, pero se basa más que nada en la planificación diaria. Y no le ayudó a nadie porque, bueno, ya venía del nivel medio, así que un poquito como que ya se manejaba sola. Y la planificación, como es en inglés, por ahí o sea, no la van a observar, y tampoco la ve nadie, ni se la observa nadie, porque por ahí le da un poquito de miedo observar algo de inglés que por ahí no conocen del tema. Eso fue un poquito, digo, como un popurrí de los 4 integrantes, los 5 integrantes. Perfecto. Gracias, Oscar. Pasamos al grupo 2, si les parece. ¿Quién será? Grupo 3. ¿Vocero, vocera? Hola, acá grupo 2. Ah, eran vocero. Bueno, en realidad nosotros lo que es de dónde sacamos la información, lo vimos desde dos puntos de vista, porque por ahí yo primero me había enfocado mucho por el lado más pedagógico, ¿no? Pero por ahí hay otro lado de donde uno saca la información para planificar, y tiene que ver más con lo operativo o con el contexto, ¿no? Que muchas veces uno planifica, como por ejemplo compartía Matías, más que nada realidad a lo que es la realidad en la localidad, realidad de los alumnos, la disponibilidad horaria que tengan, sí, los aportes que por ahí ellos también hagan, ¿no? Entonces uno va planificando también en base a lo que se encuentra, a lo que tiene en contexto, ¿no? Y después hay todo un enfoque pedagógico a la hora de planificar, que tiene que ver más que nada con, por ejemplo, Marcelo nos compartió el tema de que él se basa en los marcos de referencia, de ahí saca información para planificar, que creo que eso más o menos hacemos todos, ¿no? Un poco de basarnos en los marcos de referencia, e incluso también en planificaciones anteriores, planificaciones de años anteriores, que uno va mirando, va revisando, y lo aplica y lo va modificando a lo suyo. Y bueno, y después todo un bagaje de conocimiento que cada uno le aporta para darle toque a la planificación, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué se planifica? En realidad es para generar una estructura que ordene ese proceso. ¿Bien? Eso yo creo que es el principal motivo de la planificación, ¿no? Y tomando esto que nos dejaste como una especie de consigna, profe, de qué es planificar, o qué es una planificación, nosotros buscando así en bibliografía, como que armamos una definición que sería establecer o determinar un programa que detalla el modo en que se desarrolla una idea, ¿no? Y por ahí Martín aportó ahí también buscando, como para darle un ordenamiento, así como un ABC, ¿no? Los 5 pasos por ahí para planificar,
o de una planificación. Y bueno, el primer paso tendría que ver con analizar el proyecto o establecer cuáles son los mejores contenidos que yo le puedo dar, ¿no? Que eso sería formaría parte de lo que es el marco teórico. Después, un segundo paso que sería investigar las necesidades de tu público, o sea, cuáles son las características de tu público objetivo, ¿no? de tus alumnos. Después un tercer paso que era definir las metas y las clases, ¿no? Y también identificando los recursos, con lo que vos contás, definís también esas metas y esas clases. Después, bueno, ahí está toda la parte del plan de trabajo, con las flexibilizaciones que vos le tengas que hacer, porque ahí entra toda la etapa de que vos lo flexibilizás de acuerdo a la realidad con la que trabajás. Y bueno, siguiendo con una cronología, termina con el último punto, que sería la instancia evaluativa, ¿bien? Que si bien esa evaluación tuvo siempre un protagonismo como la hora de la verdad, a ver, sabe o no sabe, aprendió o no aprendió, por suerte, con el tiempo, sin dejar de darle importancia a ese momento en que vos evaluás y que tiene que formar parte de la planificación, se haga durante toda la trayectoria, durante todo el trayecto. Uno va evaluando, sería buenísimo o importantísimo tener presente esa evaluación en cada una de las clases. De qué manera participa, entendió o no entendió lo que le dije, lo está aplicando o no. Entonces, llevar un registro evaluativo de la actuación del alumno durante todo el trayecto también es importante. Eso. Gracias. Martín, que está levantando la mano. Soy del grupo 2. Sí. También hablamos al comienzo de la reunión y el tema de a quién recurría, a quién consultaba, a quién lo asesoraba. Nos enfocamos mucho en Matías, donde está en la localidad de Andacoyo. Entonces, él nos contaba que él, recurría donde estaba él, o sea, con la escuela. En el caso mío, como es la lengua de señas, yo siempre recurro a la comunidad sorda, de los líderes, digamos, los que están en la temática. No sé si eso nos faltó decir eso, digamos, quién nos guía, quién nos asesora, era eso, digamos. En mi caso yo trabajo mucho con intérpretes y con la comunidad. En el caso de Matías, bueno, él tiene la escuela de gastronomía. Digamos, siempre nos basamos en un paso a seguir. Quería resaltar eso. Bien, gracias. Que era este aporte respecto de a quién piden o desde dónde reciben también información y acompañamiento para la planificación, la comunidad y otras organizaciones e instituciones involucradas. Gracias. A ver, algo más, sí. ¿Quién va a compartir lo que se trabajó en el grupo número 3? Acá, profe. Sofía. Sí, Sofía, te escuchamos. Bien, nosotros hicimos la puesta en común y más que nada resaltamos las diferencias que teníamos en cuanto a la planificación. Bueno, la mayoría, partió de un marco de referencia, ¿no? Como decían mis compañeros, pero hay ciertas áreas que también hay que involucrar, ¿no? Las normas, en el caso normas de higiene o normas, en el caso de la cocina, bromatología, que eso también regula la planificación, y sumarle también a la planificación los ejes transversales, porque no solamente que restan horas, sino que también nutren nuestra planificación. Estos módulos, si bien se hacen con tiempo, tienen objetivos, todo el programa, muchas veces decíamos que esta misma planificación se ve alterado por el contexto externo, ya sea por paro, lluvia, viento, y también por el contexto interno, ¿no? Por condiciones edilicias a veces del mismo edificio, o en esto que estamos viviendo en plena pandemia. Entonces hay que como que replanificar, ¿sí? Y
durante, no solamente al inicio, sino que también durante, y al finalizar de la planificación, ver qué resultados, ¿no?, obtuvimos en función de eso. También hay que hacer, digamos, si esos resultados que nos planificamos fueron realmente, o sea, fueron buenos, si hubo desvíos. Después, si bien todos marcaban el tiempo, por qué planificar, no solamente porque nos da un proceso, digamos, de seguimiento, de orden, sino que además eso nos permite de alguna manera tener un mapa de una visión global de los contenidos que vamos a ir explayando. Si bien cada uno de los integrantes, Mario, Nadia, Claudio, somos de materias diferentes, fue enriquecedor porque Mario fue aportando, digamos, anécdotas, ¿no?, que a veces también influyen en la planificación, como cambios de dirección, ¿no?, en muy poco tiempo. Eso también impacta, no solamente en la parte emocional, sino capaz que uno tiene objetivos, y como que también hay un compañero que dijo, esto a veces se hace por inercia, ¿no?, como que a veces entras con toda la motivación de querer modificar, hacer, qué sé yo, pero todas estas cuestiones del contexto también alteran la planificación. Hasta ahí, no sé si algún de mis compañeros quiere agregar algo más. Y los recursos, perfecto, obviamente. Perfecto. Los recursos también se ven alterados por la planificación, porque no es lo mismo contar con todos los recursos mobiliarios o recursos que uno tiene, digamos, en su módulo, que al no, que hay que esperar, o los mismos estudiantes a veces no los cuentan, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahí también le apuntaban a Sofía que estaba muy bien lo que había sintetizado. Seguimos entonces con el grupo 5. Sí, en el grupo 5 estamos Eugenia, Matías y yo, Noemí. Bueno, coincidíamos que los tres que tenemos mucho por mejorar, eso estuvimos poniendo en común, cada cual cómo resolvía la planificación, pero bueno, eso fue como que lo charlábamos. Y otra cosa que también fuimos hablando, de dónde extraemos la información. Bueno, en el caso de Eugenia, seguía según el ciclo productivo. En base a eso realiza su planificación. Matías se basa mucho en el marco de referencia, y en mi caso también tengo en cuenta el marco de referencia y el diseño curricular, que lo voy adaptando según la realidad del taller. Fui consultando a otros marcos de referencia también y a otros diseños curriculares, y en base a eso armé el del taller. Después, cuando charlábamos, ¿quién nos guía? Bueno, mi compañera comentaba que charlaba la planificación junto con su equipo de directivos y colegas. Y en mi caso, también me sé apoyar en eso, pero también miro otras planificaciones y charlo también con otros docentes. Y en base a eso también, y lo que yo les comentaba es que cuando yo hace 6 años arranqué, nunca había hecho una planificación, y entonces tuve que empezar a investigar y aprender sobre la marcha también. Y de hecho esta como que es la primera capacitación formal. Después, Matías comentaba también que tenía en cuenta las inquietudes de los alumnos. Él tiene una planificación, pero cuando está durante las clases, si viene algún alumno con alguna propuesta o algo que necesita resolver, lo toman y lo utilizan en la clase para poder aprender sobre ese tema en particular. Se basa mucho en eso. En mi caso, lo que yo tengo en cuenta es que yo sigo ejerciendo mi oficio de ceramista, entonces también en la práctica de mi taller personal hay muchas cosas que se van modificando, van ocurriendo, que también a la vez aprovecho y las incorporo. Y a su vez, también las propuestas que van surgiendo desde los alumnos también las voy incorporando y voy modificando la planificación. Después, ¿para qué?
¿Para qué planificamos? Para ordenar, para organizarnos, para tener una guía, para poder llegar con todo lo que tenemos pensado a fin de año y con todos los alumnos, porque más lo que yo hablábamos es que en mi caso, que son 2 años, por ahí las capacitaciones más cortas es diferente, pero cuando es largo, son trayectos largos, bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas. Los alumnos a veces van teniendo situaciones familiares, laborales que hacen que falten, entonces hay que tener además un registro de clase y mensual para poder ir avanzando y que ninguno quede atrás o colgado con respecto a algunos contenidos. Y no sé si me estoy olvidando de algo. Fuimos charlando mucho, pero en eso de la charla a veces uno se olvida de apuntar. Así que si quieren aportar algo mis compañeros. No, solamente retomar una de las cosas que otro de los grupos dijo, y lo hablamos nosotros, sobre el dinamismo de la planificación. Que si bien podemos planificar algo, pero a medida que pueden ir ocurriendo cosas, lo vamos modificando. Después dijiste todo, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Pasamos entonces al grupo número 6. En el 6 estaban Liliana, Raquel, Juan, Gabriela. ¿Quién va a querer tomar la posta? Sí, Mariana. Te escuchamos. Juan. Bueno. Con respecto a la primera pregunta, bueno, lo que yo acoto es que mi curso tiene un marco de referencia muy claro y se hace... A ver, por favor. Estábamos haciendo acople acá. Sí, no hay problema. Sí, bueno, lo que decía era que como tiene un marco de referencia que me antecede a mí directamente, se me hace sencillo el tema de la planificación porque me ajusto digamos, al contenido del curso. Y les explicaba que uno de los principales factores que puede llegar a que varíe es el clima. El clima y los prácticos que podemos llegar a incorporar, que muchas veces digamos, nos obliga a hacer algún ajuste o modificación de lo que teníamos pautado. Después, bueno, Raquel también tiene el marco de referencia para realizar las planificaciones y se apoya en las planificaciones del CFP19, ¿verdad, Raquel? Sí, tomo como ejemplo las planificaciones de San Martín, me guío mucho por eso, y las voy adaptando a mi cursada, ¿no? Ahí está. Bueno, Liliana también trabaja bajo un marco de referencia y comenta que le ayudó mucho su hermana a hacer las planificaciones, que es maestra especial, como ella trabaja justamente con chicos discapacitados, va evaluando según las recetas qué es lo que los chicos pueden hacer. Y Gabriela plantea que no sabe planificar, que es algo nuevo para ella tener el marco de referencia. Y bueno, eso. Después, bueno, Gabriela Sosa se va apoyando en las planificaciones de la Escuela de Avellaneda. Hizo algunos diseños curriculares, pero marcos de referencia no hay en lo que, digamos, en el curso de ella, sino que lo que tiene es un número de resolución de la provincia. En conclusión, nuestras planificaciones se adecúan a la realidad cotidiana según diferentes realidades, clima, eventos para organizar, prácticas eventuales,
no trabajamos en grupo y no articulamos en general con otros profesores. Sobre la segunda pregunta de por qué planificamos y cuándo, digamos, lo vamos haciendo en la medida que nos va surgiendo la necesidad. En mi caso, por ejemplo, también me encontré que estos 2 años implicó modificar muchísimo todo lo que era la planificación por el tema de la pandemia, que cambió mucho la forma de trabajar. Y bueno, eso es lo que estuvimos compartiendo digamos, en el grupo. Perfecto. Creo que ya tomé registro de los 6 grupos. Gabriela, habías levantado la mano. Sí, quería sumar que en el caso de apoyarse en un marco de referencia y la diferencia de no tener marcos de referencia, ¿no? O sea, los diseños curriculares, en el caso de los cursos de cerámica, bueno, sí me apoyé en algunas planificaciones de la Escuela Municipal de Avellaneda, y que había algunos también que en el camino las íbamos revisando a mitad de año, y en mi caso que tengo 3 cursos y son más o menos que duran 2 o 3 años cada curso, voy tomando y voy sumando a la planificación cosas acertadas que se dieron en el curso. O sea, en general la evaluación, que es un poco que no nos dieron los tiempos para hablar de algunas cosas, como lo de la evaluación y qué es planificar, ¿no? ¿Qué significa planificar? No llegamos a poder charlar. Sí, igual no se preocupen porque vamos a tener margen recién estamos introduciéndonos a poder pensar la planificación y a poder pensar el currículum. ¿Liliana? No, yo quería agregar que en el colegio donde yo estoy dando las clases, es fundamental la planificación, ya que es pedida por los directivos, es cada 15 días, pero te da la opción de entregarlo mensual o para 2 meses. Y la evalúan ellos y te dicen qué es lo que tenés que sacar, lo que no, y son muy estrictos en ese sentido de la planificación. Es como una lectura y una devolución de lo que propones entonces. Sí, y de paso ellos, bueno, por lo menos a mí me sirve para cuando voy media perdida, vuelvo a la planificación, como nunca había trabajado con lo que es una planificación, para guía, es fundamental para mí. Bueno, fíjense qué interesante, acá pude tomar registro, como algunas cuestiones se iban repitiendo, reiterando, igual fui marcando o las fui incorporando de acuerdo a lo que ustedes fueron planteando. Y estas preguntas tenían el sentido de comenzar a pensar efectivamente qué es la planificación y por qué es importante dentro del campo de la didáctica, detenernos así como nos detuvimos en pensar cuáles son las posibles y las distintas conceptualizaciones acerca de la enseñanza, nos interesa pensar desde la propia experiencia cuáles son las ideas de planificación que se ponen en juego. Ustedes fueron señalando en sus respuestas las distintas formas de concebir inclusive a la planificación y los distintos elementos y componentes que se ponen en juego a la hora de tomar decisiones. Si ustedes recuerdan, nosotros comenzamos este encuentro, además de recuperando las evaluaciones y los aportes reflexivos para poder seguir tomando decisiones sobre este recorrido del instructorado en el módulo de didáctica, comenzamos a trabajar, a propósito de la metáfora del viaje, qué otras decisiones fueron tomando en el propio recorrido, en el propio trayecto. Con el sentido de pensar en todas estas decisiones que se ponen en juego en lo particular y lo peculiar de planificar la tarea de enseñanza.
¿no? Por eso es que nos encontramos con distintas formas y concepciones de la planificación que nos ayuda a pensar luego los distintos niveles de concreción del currículum, ¿no? Entonces vamos a pensar en estos conceptos, en planificación, en currículum y en niveles de concreción, a partir de estos elementos y estas respuestas que ustedes muy acertadamente construyeron y nos compartieron en el plenario. Nos encontramos entonces en el último momentito del Zoom, cuando esto se corte, ¿sí? Nos vamos pensando en estas ideas: planificación, currículum, niveles de concreción del currículum. Estoy calculando mal el tiempo yo. El minuto se hizo eterno. Ahí vamos al otro momentito del Zoom. Ahí se corta, profe, arranca de vuelta. Hace como 3 minutos.